Iniciamos el segundo capítulo del ciclo de conversaciones con distintos amigos y amigas de colectivos, centros de estudios y núcleos de investigación que tienen dentro de sus intenciones promover el agenciamiento de la niñez y la adolescencia. Este ciclo lo hemos llamado Hazlo como niño, como niña, imagina el mundo que viene, conversatorios en torno a la infancia, a la espacialidad y a las prácticas científicas. Como centro de estudios nos hemos propuesto como misión contribuir a la movilización y la agencia de niños y niñas y su relación con la producción del espacio en el contexto latinoamericano desde una perspectiva interdisciplinaria. Y a lo largo de nuestra existencia hemos comprobado con mucha alegría que no somos los únicos y únicas en tener esta vocación. Lo anterior, más el momento en el que vive nuestro país y continente, nos motivó a promover este ciclo de conversaciones. Sin duda estamos viviendo un momento de impotencia metodológica y teórica frente a la incertidumbre del presente. Hemos enfrentado una descorporalización de nuestras investigaciones. No hemos podido visitar nuestros laboratorios, bibliotecas, archivos, terrenos, ni concertar reuniones físicas con nuestros informantes clave. Es como si el tiempo de nuestros quehaceres se detuviese o se apaciguara el vértigo del ritmo científico. Dado lo anterior, nos preguntamos, ¿qué detuvo realmente el COVID-19? ¿Qué tiempos detuvo? Sin duda, el de los encuentros en lo público, algunas actividades recreativas cotidianas, actividades de producción, de creación, entre otras. Pero no tuvo cuidado con detener los tiempos de guerra, las prácticas de violencia, la pobreza, la crisis ambiental, la explotación, la expoliación, la discriminación, el hambre. La idea de lo que se detiene y lo que no es relativa. Las coordenadas del tiempo y su plasticidad y sus formas deberían ser hoy, irremediablemente, un punto de partida. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿en qué tiempo se mueve el quehacer de la niñez? ¿En el del confinamiento obligado o en el de resistir desde sus saberes? Lo anterior nos obligará a, como niños y niñas, repensar en la emergencia de nuestras prácticas o en el habitar en el vacío que ha provocado la incertidumbre. Ambas dimensiones desde ya son emancipatorias. No tenemos respuesta para las preguntas anteriores, porque es difícil tener respuestas a fenómenos y problemas que están recién formulados. Sin embargo, sí tenemos la certeza sobre la reactivación de los vínculos comunitarios, la colectividad, la grupalidad, que nos ayudarán a buscar la respuesta a la pregunta central de este encuentro. ¿Cómo imaginamos el mundo que viene? Invitamos a que esta pregunta la abordemos con imaginación y creatividad, tal como lo hacen los niños y las niñas cada vez que se les pone un obstáculo por delante. El confinamiento por la emergencia que ocurre hoy en distintos lugares de América Latina remece los fundamentos culturales, políticos y subjetivos de los investigadores e investigadoras y sus campos de investigación. Nos volvemos a preguntar, ¿qué problemas surgen en el confinamiento para las investigaciones? La impugnación a las decisiones estatales, sus estrategias sobre el control de la pandemia y la exclusión de la infancia para la toma de decisiones implica también un cuestionamiento profundo en la conformación del cuerpo social, de sus posicionamientos simbólicos e institucionales, y las tramas jerárquicas que por un lado silencia la voz de la infancia y por otra busca su movilización y agenciamiento. En este momento de transformación de los aparatos estatales, la infancia no debiera permanecer incólume. Los modos de enfrentar estas transformaciones desde y con la infancia se deben articular con otros campos como el género, la interculturalidad, las identidades nacionales, la afectividad, el cuerpo y la espacialidad. Campos múltiples y que irremediablemente se debe posicionar desde los discursos críticos y postcoloniales. Hazlo como niño, hazlo como niña, imagina el mundo que viene, no busca encapsular propuestas desde temáticas preconcebidas o desde la concepción de estudios pendientes sobre, desde y con la niñez y la adolescencia. Por lo mismo es que hemos convocado a abrir las investigaciones con la niñez y la adolescencia a nuevos derroteros, incorporando miradas oblicuas e interdisciplinares, proponer diálogos en otra dinámica entre la academia, las comunidades territoriales y el activismo. Este es un llamado a desafiar las prácticas científicas que han atomizado el estudio sobre la infancia. No es solo para pensar desde una disciplina en particular,
sino para establecer vasos comunicantes entre el conocimiento parcelado al pensar fronterizo. Sabemos que en la actualidad se están explorando nuevas formas de dialogar. Se están desarrollando nuevos ejercicios interpretativos que proponen sensibilidades de otro orden, es decir, prácticas analíticas que revisarán y abrirán nuevos campos de saberes desde el estudio de la niñez y la adolescencia en el continente latinoamericano. Sin más preámbulos, quisiera presentar a quienes nos van a acompañar hoy en este segundo capítulo. Buenas tardes al equipo de la Red Internacional de Etnografía con Niños y Niñas y Jóvenes, el equipo RIEN. Les quiero agradecer que nos acompañen hoy y les saludo desde Santiago de Chile. Estimada, pueden ahora prender sus videos. Ahí van a ir apareciendo de a poco. Silvana, María Verónica, Ángeles, Alba. Bueno, hoy día ustedes se darán cuenta que tenemos un equipo desplegado prácticamente completo. Voy a presentarlas a ellas. Están en distintas partes de América Latina. Es un equipo que es la red internacional que tiene como misión la gestión del conocimiento entre investigadores e investigadoras que trabajan con niños, niñas y jóvenes desde una perspectiva de etnografía colaborativa. En la actualidad, la red está llevando a cabo una investigación interdisciplinar e internacional titulada Niños Latinoamericanos, reconstruyendo la escuela, el hogar, las experiencias virtuales durante la pandemia, una etnografía colaborativa. Ángeles Clemente, que nos acompaña desde México, Oaxaca, México. María Verónica, ella nos acompaña desde Buenos Aires. Alba Guerrero, desde Colombia, Bogotá. Diana Milstein, desde Argentina, Buenos Aires. Silvana Fernández, desde Bariloche. Y Regina nos acompaña desde Foz de Iguazú, en Brasil. Así que estamos desde Chile, México, Colombia, Argentina, pensando y queriendo conversar sobre la niñez y la adolescencia en estos espacios. Estela Maris también está a punto de entrar. ¿Puede ser? Estela Maris. ¿No? ¿Puede ser alguien que invitamos nosotros? Puede ser también, pero bueno, Sí, la vamos a aceptar. Sí, perfectamente, porque hemos invitado gente del equipo de... Perfecto, le podemos pedir a ellos que puedan tener apagados sus micrófonos para poder conversar. Bien, yo les quiero nuevamente agradecer. Esta conversación la vamos a intentar dividir en 3 momentos, uno más bien teórico, un segundo metodológico. Ahí tenemos una pregunta de nuestro invitado anterior para que ustedes la puedan responder. Y además también vamos a finalizar con una etapa final que la hemos denominado más bien política. Tendremos una hora un poco más de tiempo para conversar y luego de eso vamos también a recibir algunas preguntas de las personas que nos están mirando y escuchando. Bien, bueno, mi primera pregunta es ¿cómo se traza un tema de investigación desde las ciencias sociales? Estamos hablando acá con distintas personas con distintas disciplinas, y que me imagino que a lo largo de toda su trayectoria académica han tenido distintas temáticas de investigación para desembocar a un trabajo o una línea investigativa que es relativamente reciente como la infancia, como la niñez en América Latina. ¿Cómo han podido trazar esa ruta investigativa? Bom, buenas tardes, agradeço muito pelo convite. Gostaria de começar a nossa conversa pedindo desculpas, vou falar em português, mas... Graças. Mas nossa equipe é uma equipe de vários campos disciplinares. Acho que é uma pergunta importante, porque é uma equipe que trabalha colaborativamente, não só em termos da pesquisa etnográfica, mas também em função das formações disciplinares. Não é? Se tem um tema que nos unifica, que a gente poderia situar dentro das ciências sociais, seria a antropologia e a sociologia da infância. Né? Mas, como nós privilegiamos o trabalho de etnografia com crianças, com participação de crianças,
Então, muito mais do que uma área analítica, um campo analítico, muito mais do que uma disciplina, nós nos preocupamos com a etnografia. E não a etnografia com crianças, e não propriamente com o tema da infância, né? Obviamente que quando a gente fala em sociologia, antropologia da infância, a gente está falando de ciclos da vida, né? Mas na etnografia a gente está lidando com crianças que... Regina, se cortó el... Regina, ¿me escuchas? Sí, no se escucha bien. No. Uy. ¿Me escutan? Ahora Ay. sí, Regina, súper bien. No. ¿Puede ser internet? ¿Puede ser? Ella dice que es su internet, que está mal. Sí, está diciendo eso. Continúo y capaz que Sí. ella se... Esperemos que pueda solucionar el problema. Sí, sí, sí. A veces pasa eso y se soluciona. Este es uno de los... Ahí está. Sim. O que estava dizendo... Nos quedamos en esta relación súper fértil entre la sociología, la antropología y estos caminos que ustedes se están encontrando Não escutei. en el equipo. Não escutei o que disse Nicolas. ¿Me escuchas ahora? Te escuchamos nosotros, Regina. Muy bien. Diana, Sí. continua você, está muito ruim Sí. minha internet. Está ruim. Bueno, Regina, un poco lo que habíamos conversado con relación a esto es que sociología y antropología de la infancia, en todo caso, abarcan y piensan y estudian cuestiones que tienen que ver más con ciclos de la vida que achicados a pensar solo un grupo social dentro de la vida. En ese sentido, es que para nosotros es muy interesante pensar con la sociología y la antropología de la infancia. Pero en verdad nuestro camino es el enfoque etnográfico. Y así definimos nuestro trabajo. Y este es el espacio intercultural que nos permite pensar interdisciplinariamente, porque la etnografía es en sí interdisciplinar. Entonces, no se trata de caminos previos trazados, intersectando campos disciplinares o desarrollando estrategias transdisciplinares, sino más bien nos encontramos con perspectivas que reconocen a niños y niñas como sujetos sociales, con agencia, como sujetos culturales, como sujetos políticos, y como interlocutores muy importantes, muy relevantes y a veces absolutamente claves para comprender fenómenos sociales, culturales y educativos que atraviesan sus vidas, pero no están reducidos a el ciclo vital del que ellos participan, ¿no? Como en ningún caso pasa con los sujetos o con los colectivos de sujetos, ¿no? Por lo tanto, hay las ciencias sociales, uno diría, los estudios de la infancia son parte de los estudios de las ciencias sociales, no están solo acotados a ciertos campos, aunque se hayan especializado algunos, y particularmente en la antropología, mirar las infancias y mirar la sociedad a través de la perspectiva de cómo se socializan las nuevas generaciones es casi necesario, digamos. La etnografía incorporó eso desde siempre porque es un lugar muy fértil para entender desde la perspectiva de quienes se socializan qué es lo que sucede en una comunidad en varios ámbitos. Ahora bien, eso es cierto que es a partir de los 80, tal vez un poco antes, pero básicamente la gran masa de trabajos es que se empieza a desarrollar una cuestión importante donde se explicita y se trabaja en particular haciendo muy evidente esta cuestión, ¿no? Y esto sobrepasa ya a los estudios etnográficos y viaja por distintas ciencias sociales. Y nosotros vamos al encuentro de todas.
Muy Nuestro bien. lugar fuerte es la etnografía colaborativa. Excelente. Porque en el equipo de ustedes hay antropología, está la ciencia, sociología, hay otras disciplinas más que están en juego ahí. Lingüística aplicada, educación. Ujú. Perfecto. O sea, aquí hay un ejercicio interdisciplinar potente en el equipo desde la presencia de cada uno. Me gusta me quedo con esta noción de la niñez como un agente político, y lo quiero llevar también a algo que en el centro a nosotros nos interesa mucho, que es la espacialidad, desde este agente político, como productor de espacio, no solamente como alguien que habita o que padece un habitar, sino que produce una producción, hay una producción espacial. Y ustedes, por lo menos en el último proyecto, se han centrado en dos espacios, que es el hogar y la escuela, eh, que es un espacio que históricamente ha sido apropiado por la infancia, y me gusta ponerlo así, que la infancia se ha apropiado de estos espacios. ¿Y ustedes cómo entienden esa relación entre escuela-hogar y actualmente con estos espacios virtuales en los cuales ustedes están explorando investigativamente? Mira, realmente una de las preguntas iniciales de este proyecto consistió en saber cómo estaban lidiando niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos también, y adultas, con la situación esta nueva creada a partir del aislamiento, distanciamiento y cierre de edificios escolares, lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Nos preocupaba muy particularmente porque inmediatamente que se cerró, o casi antes de que se hubiera cerrado en nuestros países, como ya había ocurrido en Europa, ya había gente adelantándose a explicar cómo se comportaban los niños, y los jóvenes, y los adultos, ¿no? Ya había explicaciones. En realidad fue una gran novedad, y dijimos, si no conocemos la perspectiva de la gente y de lo que hace la gente ahí, no vamos a poder entender nada. Y hay un sector de la gente que es muy importante escucharla, que son los niños y las niñas, porque no es que ha pasado algo simple, se cerraron las escuelas, se cerraron los lugares donde esta gente pasa un largo tiempo, pero además de pasar un largo tiempo, las escuelas organizan la vida familiar, o sea, son organizadores de la vida familiar, sobre todo en países, por ejemplo, como la Argentina, atravesada por una desocupación importante desde hace muchas décadas, con lo cual muchas veces es más organizador la escuela que el propio trabajo de la vida familiar. Por lo tanto, era muy importante. Entonces, ahí nuestra mirada fue muy bien. Nosotros consideramos, esto viene de investigaciones que venimos desarrollando, a la escuela como un lugar, como un contexto de significados, y como un espacio-tiempo incorporado, hecho cuerpo en la vida de quienes han sido escolarizados y son escolarizados, entre ellos los niños. Muy bien, hogar es una manera de significar un lugar, el lugar donde reside un grupo doméstico, a veces lo llamamos familiar. Y virtuales son también escenarios o lugares donde establecemos comunicaciones, relaciones y medios de comunicación. En todo caso, para nosotros, lo interesante indagar era si éramos capaces de, junto con la gente, para poder reconstruir sus perspectivas y entender los sentidos, podíamos reconstruir experiencias acerca de los modos en que organizamos la vivencia nueva de un mismo lugar físico, casa, donde interactuamos relaciones sociales escolares, hogareñas y virtuales, ¿no? Y con niños y niñas y jóvenes también, intentamos conocer y reconstruir algunos rasgos, algunos aspectos y momentos muy relevantes de estas experiencias, tanto para entender las que ellos estaban llevando a cabo, como, que en etnografía es muy importante, para entender las que a nosotros nos pasaban, porque la gran particularidad que tuvimos acá fue que todos teníamos algo en común, que era vivir así. Exacto. Esto es una cosa insólita. En etnografía, vos sabés que nosotros no
no organizamos la realidad para poder estudiarla y que no sea cómoda como un laboratorio, sino que nos metemos a la realidad y nos producimos incomodidades. Bueno, acá se dio algo en común. Entonces, también la idea era a ver si nos ayudan a entender inclusive qué nos está pasando a nosotras. Entonces era un poco entendernos todos desde la perspectiva de algunos sujetos que tienen, tienen varias particularidades y varias singularidades, pero sobre todo son gente muy atenta a tratar de entender las reglas de juego, las normas, el espacio donde moverse, y muy interesados en distinguir espacios privados y espacios públicos, sobre todo cuando esos espacios públicos empezaban a aprehender, como es la escuela, como es la plaza, como es la calle, y como son las marchas también para algunos, de repente todo queda reducido adentro, pero aparece de otra manera, ¿no? En ese escenario virtual, que también es un lugar para, no sé, para ir construyendo, produciendo vivencias y construyendo experiencias. Entonces, Entonces, una compañera quiere completar. las preguntas centrales de la investigación, ¿es una relación entre el hogar, la escuela y cómo se producen experiencias virtuales? ¿O es la experiencia virtual creadora? ¿Cómo ahí organizan estas dimensiones para poder llevar a cabo este proyecto? La pregunta central, sí, a ver, alguien mejor que yo, estoy hablando solo. Listo, yo quisiera decir algo. Más que pensar en que estamos analizando la experiencia virtual, es como que la virtualidad se nos convierte en un escenario en el que hacemos trabajo de campo por la condición en la que ocurre la investigación como tal. Pero digamos que la preocupación nuestra, lo que nos lleva a hacer este estudio es tratar de comprender eso que tú preguntas, de la relación entre la escuela y el hogar, y cómo en una situación inédita como esta de la pandemia, esas relaciones se transforman, y de algún modo lo que encontramos es que ni el hogar ni la escuela son unas instituciones estáticas o unos lugares físicos, sino que se producen y que se transforman de acuerdo a las condiciones. Y particularmente en la pandemia, digamos, la virtualidad nos permite conectarnos, nos permite comunicar, tener intercambios, para comprender un poco mejor cómo se da esa relación, cuál es esa relación y cómo además se configura de maneras distintas, porque tampoco encontramos un asunto homogéneo, ¿no? Si hay niños en contextos rurales es distinto que en contextos urbanos, los países, también el confinamiento o aislamiento, cómo se ha entendido y se ha manejado en cada contexto es diferente. Entonces, como que esto nos muestra una diversidad y no una relación, como decía antes, estática o que se mantenga, sino por el contrario, que este estudio también nos permite ver ese dinamismo y esas posibilidades de transformación que tienen los dos contextos, ¿no? Tanto la escuela como el hogar, y también la manera en que interactúan estos dos contextos. ¿En cuántos países están llevando a cabo esta investigación? Somos 6 o 8. 6, México. Estamos en México, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Panamá. Y bueno, hubo una niña que estuvo en Estados Unidos, pero también ahora está en Latinoamérica. Y Alemania. Y un niño oaxaqueño que está en Alemania. Interesante. Usted algo nos planteaba Diana en un principio, que es casi como un desborde también de las mismas ciencias, ¿cierto? O sea, es interesante cómo las disciplinas, las fronteras se vuelven cada vez más permeables, y cómo vamos nosotros transitando, y eso es lo entretenido de la interdisciplina. Pero me imagino que hay ciertas autoras o autores que ustedes han tal vez considerado teóricamente, o consideran, o ustedes han generado un trabajo más bien exploratorio y desde las propias experiencias han podido pensar teóricamente todo este tipo de investigación. ¿Cómo se comporta eso ahí? A ver, en primer lugar, para nosotros el lugar teórico, el espacio teórico, que venimos construyendo hace muchos años en este equipo, pero es la primera vez que llevamos adelante una etnografía con trabajo de campo
como equipo. Hace mucho que venimos construyendo el espacio desde o a partir de dialogar entre distintos resultados y procesos investigativos de etnografía con niños. Entonces, lo que hemos producido a lo largo de estos años es un lugar teórico para nosotros muy fuerte, y bastante ya publicado con bastantes resultados, que es la etnografía colaborativa con niños, niñas y jóvenes. Y este es nuestro lugar teórico muy, muy importante. Lugar teórico en el sentido más amplio, porque implica lo epistemológico, lo metodológico, e inclusive una manera de escribir, ¿no? Una manera descriptiva, narrativa, donde vamos dando cuenta de los resultados y de los procesos con una carga importante conceptual. Ahora bien, la etnografía colaborativa implica metodológicamente que nosotros dialogamos, tenemos varios diálogos a la vez, por lo menos 3 claramente definidos. Uno tiene que ver con los espacios académicos a los cuales recurrimos. Ahora, no recurrimos a esos espacios académicos para luego mirar, digamos, no organizamos un espacio teórico con autores para luego ir a mirar qué pasa, sino que estamos muy atentos a lo que sucede con la gente en los lugares donde estudiamos los temas que nos interesan, con los niños, para poder allí entender y comprender y desarmar y rearmar algunos conceptos y expresiones conceptuales con las que la gente intenta dar sentido, clasificar y organizar sus vidas, ¿no? Y sus mundos sociales y culturales. Esos son los conceptos que para nosotros son muy, muy importantes, que son ineludibles, y con los que trabajamos y tratamos de no perdernos, de estar muy cerquita para tratar de entenderlos, y que luego, o mientras vamos reconstruyéndolos, buscamos en distintas vertientes, en distintas corrientes de los campos y en distintos estudios de los campos académicos, vamos buscando con qué autores o con qué textos o con qué investigaciones podemos dialogar para que esto se entienda un poco mejor. Ahora bien, si uno dice en términos generales, la verdad, la educación popular ha sido un lugar muy rico para nosotros. Hablando de educación, la educación popular, la pedagogía crítica, es un lugar riquísimo. La manera en que antropólogos como Levi Wenger definieron el aprendizaje es un lugar riquísimo, y todo lo que siguió de eso, es un lugar riquísimo. Las producciones de gente que ha trabajado en antropologías de las infancias, tanto en Latinoamérica como sobre todo en algunos países europeos que han constituido este campo, y son importantísimos también. Digamos, vamos, y ahora, si nos encontramos con el tema de espacialidad, y queremos trabajarla, y vemos que la gente o el tiempo, y vemos que la gente está trabajando y usa esas palabras, y nosotros vamos, y a veces vamos también miramos algo de filosofía, porque a veces viene bien, ¿no? Y si hay algo que es a lo que siempre recurrimos, y nos viene muy, muy, muy bien, es toda la corriente sociolingüística, que en particular nuestras colegas lingüísticas de la lingüística aplicada nos traen muy masticadas. O sea, la posibilidad de tener un equipo así hace que muchas veces nuestra indagación sea más sencilla, porque alguien tiene algunas cosas muy masticadas y dice, yo te voy a dar porque me parece que acá, y ahí empezamos a discutir. Entonces nuestra manera de trabajar con los autores es esta. La vuelta es más corta ahí con un equipo así. Sí. Sí, yo ahí quisiera añadir además que nosotros, más que pensar en que las disciplinas nos anteceden o nos marcan, como hablábamos en la primera pregunta, como que nos trazan un camino, sería más bien pensar cómo los fenómenos que estudiamos aparecen como oportunidades para explorar asuntos distintos que nos demandan ir a disciplinas. Como decía ahora Diana, por ejemplo, ahora con la espacialidad, pues tenemos que recurrir un poco a la geografía también, autores que nos ayudan a comprender ese concepto de esa manera.
pero cuando trabajamos la escuela, venimos un poco con esto de la educación popular, digamos que son los problemas de investigación y los asuntos que están en el campo los que nos llevan más es ahí donde se da esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, no teóricamente, no con marcos teóricos precedentes, digamos. Interesante. Bien, estamos hablando con la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Jóvenes, la red RIEN, y que ellas tienen como misión la gestión del conocimiento entre investigadores e investigadoras que trabajan con niños y niñas y jóvenes. Desde, ya ha salido en la conversación, dos conceptos que vamos a abordar en nuestro segundo momento, la etnografía y la colaboración, una etnografía colaborativa. En la actualidad, ellas están llevando a cabo una investigación interdisciplinar y también gratamente nos comentan también internacional, con distintos países de América Latina, incluso también contemplando algunos países en Europa, que se titula Niños Latinoamericanos reconstruyendo la escuela, el hogar y las experiencias virtuales durante la pandemia, una etnografía colaborativa. Desde ya las personas que nos están viendo, nos están escuchando, podrían, si gustan, pueden dejar sus preguntas a través de nuestro Facebook, que son nuestras redes sociales, y ahí al final de la parte en la cual vamos a conversar, se las podemos hacer a nuestras invitadas. Quiero entrar de lleno a este concepto, estos dos grandes conceptos que ustedes, hay una conexión, ¿cierto? La etnografía colaborativa. Y para eso quiero invitar a alguien que ustedes conocen bien, que es Ignacio Castillo, quien fue el que a nosotros anteriormente, el jueves pasado, con el cual trabajamos, conversamos. Ignacio, bueno, él es profesor, investigador, arquitecto, doctor en planificación urbana, profesor e investigador de la Universidad Técnica de Berlín. Y el jueves pasado hablamos, y ustedes también lo pueden ver a través de nuestro Facebook, hablamos sobre su proyecto, o el proyecto donde él trabaja, Espacios Educativos, el conocimiento espacial de niños y jóvenes en contextos de planificación y diseño. Ignacio, tal como la dinámica de nuestros encuentros, les dejo una pregunta a ustedes, una pregunta que él dijo que es la gran pregunta del millón, y que a él le solucionaría mucho la vida la respuesta. La hizo con mucho aprecio, con mucho cariño. La voy a proyectar ahora, y ustedes nos ayudan a responderla, o tal vez ampliar las preguntas. No necesariamente las tengamos que responder, sino tal vez incluso ampliar un poco más para que podamos entre todos poder responderla. Así que la voy a proyectar ahora y ustedes nos pueden después dar sus apreciaciones. Voy a proyectar acá. Me confirman si es que se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Una inquietud. Vamos a proyectarlo completo. Sí. Bueno, una inquietud que tuve desde el primer momento, ¿no? que entré en contacto con ese maravilloso mundo de la etnografía colaborativa con niños, niñas y jóvenes, siempre ha sido, ¿no? el equilibrio en las voces. ¿A qué me refiero con eso, no? Como te decía hace un rato, en un diálogo hay casi siempre a priori una asimetría en la relación de poder. Y cuando hablas de un adulto versus o vis-a-vis un niño, pues casi que se ha positado que el niño lleva la sentencia. Pero la pregunta o que quiere descender, como si quiera ver, ¿no? A nivel quiera desarrollarse mecanismos ¿Sí? para que uno, como el investigador que quiere traer al mismo nivel o que quiere descender, como si quiera ver, ¿no? A nivel de los niños y los jóvenes, que a la hora de generar el producto típico, ¿no? O tradicional de la investigación, se logre esa armonía o se logre ese equilibrio, ese balance en las voces, porque es algo que yo también ya traía, ¿no? Un poco a mis espaldas cuando he publicado artículos que tratan de recoger experiencias en el campo de la planificación que yo tuve, donde no quería que mi voz fuera la que primara. Pero por más esfuerzo que hacía una y otra vez, también, bueno, por insistencia de los correctores de la revista indexada, que tenía que prevalecer la voz del autor, ¿no? Entonces, esa sería, o sigue siendo todavía la inquietud que tengo,
porque esto también me ayudaría mucho para este cambio de enfoque que estoy tratando de lograr, ¿no? En el campo del diseño, para introducir la idea, ¿no? De la etnografía colaborativa. Entonces, esto me permitiría también un poco de luz en ese túnel que todavía estoy peleando en cómo llegar hasta el otro lado, pero que ha sido también una aventura fascinante. O sea, la verdad es que como experiencia interdisciplinar también fue muy enriquecedor, porque ya para finalizar tuve la suerte de estar unos meses el año pasado y en Buenos Aires, incluso realizando trabajo de campo con chicos, tratando de entender, ¿no?, cómo opera esto de la etnografía colaborativa. Entonces, esa sería la pregunta del millón. Bien, Ignacio nos deja una pregunta en la cual yo creo que uno la puede abordar de distintas formas, o por lo menos yo la entiendo de distintas maneras. Primero, pone en relevancia cuáles son los roles de tanto el investigador como también de los niños y las niñas en esta función de la etnografía colaborativa, sin que ninguno tenga una posición distinta al otro. Por un lado, cómo se logra ese equilibrio. Él dice un equilibrio entre la persona entrevistada, que es una persona de una edad determinada, con un investigador o investigadora, pero también pone en cuestionamiento cómo eso se puede llevar a un espacio académico más tradicional, y que más allá de que sea reprochable, es cómo no hacer perder la voz de los niños y las niñas en esos espacios más academicistas. Y desde ya también él lo plantea como la etnografía colaborativa como un espacio que a él, como urbanista, como arquitecto, le podría ayudar mucho a transitar hacia la interdisciplinaridad. ¿Qué podríamos contestarle a Ignacio, que seguramente nos está viendo? Bom, vou tentar responder, ver se dá certo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem uma preocupação com a perspectiva ética e metodológica, concebendo as crianças como participante de um diálogo, né? Um diálogo que é feito por meio de interações, e aí interações de adultos com crianças, como interações com qualquer outro tipo de grupo. Então, não se coloca, né, de fato, essa questão da simetria ou de permitir que as crianças se coloquem, até porque a pesquisa etnográfica ela se abre, né, para entender como se dão essas interações num contexto em aberto, né, num contexto que a gente está inserido. Então, essa é uma das coisas, assim, não pensar as crianças num outro polo muito diferente dos adultos, né? Nesse sentido, né, o diálogo que nós empreendemos com as crianças são sobre temas que partem delas também, né? E partindo delas, a gente, nessas conversas, compartimos as nossas preocupações, né? É daí, na verdade, que vem a força e a riqueza do trabalho em colaboração com as crianças, né? Se abrir para a surpresa, né? Se abrir para a perspectiva ou para as percepções que as crianças têm a respeito do mundo, né? Mas a preocupação ética, né? E também uma preocupação metodológica, de não estar utilizando as conversas a favor de uma pergunta que não é uma pergunta que está colocada no campo etnográfico, né? Mas a preocupação de não partir de uma pergunta acadêmica, né? Mas também conversar a respeito de uma questão que é uma questão de interesse de todos, né? Como agora, o isolamento é uma questão de todos, não só das crianças. Então, é em torno desse tema que a gente estabelece as conversas. E também gostaria que os colegas complementassem, o Diana, né? Mas, na verdade, a gente não toma distância, né? O que a gente faz é atuar, fazer, pensar, né? Junto
com as crianças, né? Porque é nessa posição de interatuar, de conversa, né, que nós conseguimos aprender também, aprender com as crianças. Claro, de alguna manera lo que está diciendo Regina tiene que ver con que nosotros aceptamos las diferencias que tenemos con las niñas, los niños, los jóvenes, las aceptamos, no intentamos nivelarnos ni buscar, no, aceptamos, bueno, somos diferentes, muy diferentes en muchos aspectos, y dejamos que emerjan esas diferencias, las valoramos, porque en ellas está la fuerza y la riqueza de las interpretaciones para analizar fenómenos, como hacemos con otros y otras interlocutores. Lo que pasa es que con los niños y las niñas pasa algo particular, que nos hace estar atentas, a no perder de vista algunas cosas. Por ejemplo, que los niños son nuestros coetáneos. Esto lo aprendimos con Joan Fabian hace bastante tiempo, pero lo aprendimos juntas. Este equipo empezó a pensar con Joan Fabian hace bastante, a raíz de un colega, compañero, amigo y particularmente el esposo de Ángeles, Michael Higgins, que estaba en nuestro equipo, que lamentablemente lo perdimos demasiado temprano, se fue, partió, pero el contacto y poder pensar con Joan Fabian, que es un antropólogo, que en realidad él pensó qué le pasaba a él con sus estudios africanistas, y cómo podía hacer para no seguir dejando a quienes estudiaban con él en esos mundos donde él iba a estudiar, no dejarlos como en el pasado, como si fuera gente del pasado. Escúchenme una cosa, yo estoy viviendo con ellos, vivo un presente, y es el mismo presente en tal lugar del África, pero es el mismo presente que yo estoy viviendo en tal lugar de Holanda. Un poco para nosotros fue muy importante, porque advertimos la relevancia de trabajar para vivir la coetaneidad con los niños y las niñas. ¿Por qué? Y esto es un principio para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque la tendencia, en nuestra manera de tratar niñas y niños, es o bien nos colocamos en el lugar de yo ya fui niña o niño, entonces me pongo a la altura del niño o la niña con la que estoy interactuando, como si fuera ese niño o niña. Pero en realidad yo no soy ese niño o niña, ese niño o niña pasó hace muchos años, y ya ni sé quién es, ni yo lo puedo traer, porque yo traigo un adulto con recuerdos, con memorias rehechas. Y tampoco colocarlo en el futuro, que es otra tendencia. Ese niño que está ahí en realidad no es mucho, porque va a ser. Entonces, ni fue, ni va a ser, es. Ese sujeto que está presente ante nuestro, más petizo, que habla más finito, una voz más aguda, que maneja otros mundos que yo desconozco, y yo manejo otros que desconoce, es nuestro interlocutor. Y esto para nosotros es absolutamente clave. Yo quiero añadir algo. Sí, dale. Ángeles. Hola, ¿qué tal? Sí, hablando de Fabian y de nuestra forma de conectarnos con nuestros colaboradores, a Ignacio también le interesa esta situación de el grado de colaboración y de cómo se conserva, se puede trasladar hasta lo académico, hasta las publicaciones indexadas y todo esto de lo que habla. Bueno, hemos explorado y hemos identificado diferentes grados de colaboración. Hay la colaboración en cuanto a la investigación, los niños siendo entrevistadores también, los niños haciendo cuestionarios, los niños yendo directamente al trabajo de campo. Sin embargo, también hemos encontrado que podemos ir más allá y entonces trabajar con los niños, interpretar con los niños los datos. También hemos llegado en un momento dado a través de la investigación a que nos encontramos con el asombro, con que los conceptos con los que nosotros entramos no son los mismos conceptos cuando terminamos. ¿Por qué? Porque los niños, a partir de lo que nos han propuesto, han dicho que cambiemos. Entonces ahí también ya hay coteóricos que están trabajando con nosotros a ese nivel.
Esto ha sido para nosotros muy, muy interesante y por supuesto lo hemos tratado de llevar hasta la coautoría, hasta que ellos con nosotros firmen lo que nosotros publicamos. Ellos no lo pueden publicar siendo niños, pero lo publicamos juntos. Sin embargo, nos hemos encontrado definitivamente con muchos topes. Por ejemplo, tengo el ejemplo de una joven con la que hace muchos años tratamos de, entre Michael y yo, tratamos de, bueno, escribimos un texto, lo mandamos a una de las más importantes revistas de etnografía y educación y lo aceptaron, pero con una reserva, que la estudiante no apareciera como coautora, porque era participante, era la informante, no era una autora. Entonces, bueno, luchamos, no conseguimos nada, nos fuimos a otra editorial y lo publicamos en otro lado. Pero bueno, ese es un ejemplo de hace muchos años. Afortunadamente han cambiado mucho las cosas, pero sí se topa uno con muchísimas situaciones en donde cuestiones de formato, tal vez, de formato académico, hacen que estos grados de colaboración que nosotros hemos ido manejando, desgraciadamente se topen con muchas barreras. Sin duda, sin duda. Muchas veces el mismo aparato científico va más lento que las mismas prácticas científicas, o cómo se va explorando en prácticas distintas. En este contexto del actual, el sanitario, ustedes utilizando, ya vienen hace mucho tiempo profundizando en estas etnografías colaborativas. ¿Qué dificultades y qué ventajas han tenido en la aplicación de estas? Si nos pueden contar si han tenido que sobrellevar ciertas cosas, han tenido que cambiar ciertas maneras de poder aplicar o de poder llevar a cabo la etnografía. Estoy hablando netamente del contexto sanitario actual. Bueno, si quieren, Silvina. un poco yo. En realidad, en algún punto lo tomamos más como una suerte de desafío y que también, digamos, abrió a un montón de posibilidades, ¿no? De digamos, el propio trabajo en este equipo a distancia, que si bien se venía llevando hace algún tiempo, la posibilidad, digamos, ¿no? de estos entornos virtuales también nos facilitó el encuentro y el trabajo y animarnos a utilizar un montón de, bueno, herramientas, como fuimos utilizando con los chicos, desde los intercambios por cartas físicas, los intercambios por cartas por WhatsApp, los intercambios por video, y luego pasamos a otra instancia en la que también compartimos algunos encuentros sincrónicos por Zoom con niños y niñas que eran amigos, digamos, como ellos se nombraban, luego de tener como algún periodo bastante prolongado de intercambio de cartas, y eso en ese sentido fue como, más que dificultades, ¿no? Como posibilidades que nos abrió este entorno y así lo fuimos tomando. Sí, algún aspecto que mereció bastantes discusiones entre nosotras, ¿no? Intercambio, fue de pensar en relación al contexto, ¿no? Porque nosotras estamos trabajando con cartas que fueron escribiendo niños, niñas y jóvenes, y para la etnografía el contexto es sumamente importante, ¿no? Y a la vez esta cuestión, digamos, ¿no? De cómo nuestros interlocutores, ¿no? Qué es lo que dicen, qué es lo que hacen y qué es lo que dicen que hacen, ¿no? Pensando en el enfoque etnográfico. Entonces, cómo reponer de alguna manera algo en relación a esos contextos cuando lo que nosotras teníamos eran cartas. Un poco fue el ejercicio no cosificar esas cartas, ni cosificar eso que los niños decían ahí, y tratar de pensar en esos contextos, ¿no? De alguna manera tratar de reconstruirnos.
ahí fue que utilizamos los retratos etnográficos, fuimos tratando de elaborar a partir, digamos, como muy pegaditas a lo que las cartas, lo que los niños y las niñas contaban en esas cartas, y también aquello que nosotras sabíamos a partir de nuestras interacciones y vínculos que íbamos construyendo con ellos, y bueno, y de lo que sabíamos, ¿no? Pero sin sobreinterpretar, sino quedándonos bastante cerca de esas cartas para reponer de alguna manera esto que nos resulta muy importante, que tiene que ver con el contexto. No sé si Alba, ¿querés agregar algo más? Sí, yo quisiera ahí agregar, pues esto que planteas del contexto y como, digamos, más que dificultades sería un reto el imaginarnos nosotros cómo íbamos a entrar a hacer trabajo de campo etnográfico. Cuando pensamos en el trabajo de campo etnográfico estamos pensando en una inmersión, en trabajar en las interacciones cotidianas con los niños y niñas y que iba a representar esto en este contexto. Ahí creo que el trabajo de Podestá Siri, Rosana Podestá Siri, que es una investigadora mexicana que trabajó con niños y niñas indígenas, generando unos intercambios de cartas entre 3 diferentes grupos de niños en contextos urbanos y rurales, fue algo que nos inspiró mucho, que nos inspiró como para pensar en cuáles podrían ser las entradas, la manera de generar estos intercambios, la manera de generar comunicaciones que nos permitieran ver como cuáles eran las perspectivas de los niños sobre esto que les estaba pasando y también que nos estaba pasando a nosotros como investigadoras. Entonces, digamos que ese reto inicial, claro, nos generaba cierta angustia, cierta inseguridad de entrar a hacer este tipo de trabajo de campo, pero que se fue enriqueciendo también con el paso del tiempo por las mismas propuestas de los niños además, porque nosotros iniciamos con este asunto del intercambio de cartas y realmente después los mismos niños fueron proponiendo otro tipo de encuentros y nosotros también proponiéndoles a ellos otras formas de encuentro de acuerdo a las condiciones en las que están los niños, como encuentros por Zoom o algunas niñas comenzaron a enviar videos a las otras niñas, entonces era como una carta video. A esto les comenzamos a llamar como espacios interaccionales o de interacción, donde se generaban como otras formas, digamos, para generar estas comunicaciones. Y adicionalmente, una cosa que para nosotros, digamos, este contexto de pandemia se vuelve una gran oportunidad, y creo que lo mencionamos un poco antes, es el que todas estábamos compartiendo una situación de pandemia que nos permitió hacer esta investigación y colaborar entre nosotras. Entonces, ha sido muy rico también y nosotras siempre nos hemos mantenido trabajando en red, pero realmente gracias a la pandemia estas comunicaciones nuestras se han vuelto muchísimo más frecuentes, más ricas, muy enfocadas en el análisis, digamos, el trabajo colaborativo como red se ha visto también muy fortalecido gracias a esta situación particular de la pandemia y a la investigación. Sí, y bueno, y podemos estar ahora incluso conversando de distintas partes en este momento. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la invitación hacia los niños y las niñas para escribir o para comunicarse? ¿Cuál es la primera activación o cómo ustedes invitan a un niño o una niña? ¿Cómo le cuentan? ¿Cuál es el objetivo de la carta? ¿O qué es lo que... ¿Cómo hacen esa invitación? ¿Cómo hacen ese trabajo con ellos y con ellas? ¿Puedo contar ahí? Sí, dale. María Puedo contar porque justamente a partir de una conversación que tuvimos cuando las escuelas cerraron en marzo, nos vino esta preocupación de, bueno, estamos nosotros encerrados, ellos y ellas también están encerrados, ¿están en la escuela? ¿No están en la escuela? ¿Cómo es ese estar en la escuela con la escuela cerrada? Entonces, esa pregunta fue la que se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si nos cuentan eso, no? ¿Qué estás haciendo ahora, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos querés contar? Fue muy abierto, y los chicos los invitamos a escribirle la carta a otro chico que estaba como ellos, con la escuela cerrada, digamos, en su casa, igual. Y fue muy interesante porque al inicio es como que no sabían quién era el otro, no lo conocían, y ellos en las cartas, o como dice Alba, en algunos videos que mandaban, cartas llenas de dibujos, cartas con colores, tenían distintas formas de escribir, algunos escribían un mensajito de WhatsApp con el celular de
los papás o las mamás, otros nos mandaban una carta física y una foto que recibíamos, ¿no? Algunos no tenían casi internet, así que vivían en el campo y se manejaban con el celular de una compañera investigadora que hoy no pudo acompañarnos, de Flor. Bueno, eran distintas formas, y los chicos son los que trajeron lo que querían contar. Nosotras pensamos al inicio que iban a hablarnos mucho de la escuela, que extrañaban mucho la escuela, esa era la intención. Pero hablaban un poquito de la escuela, que estaban haciendo las tareas de la escuela, y después nos empezaban a contar a qué estaban jugando, que estaban haciendo cosas nuevas porque tenían más tiempo, cocinaban, hacían artesanías, hacían otras cosas que nosotras fue muy, muy sorprendente porque no esperábamos otra cosa. Entonces esas mismas cartas nos fueron dejando llevar, ¿no? Y los intercambios, en los primeros 15 días, creo, primeras 3 semanas, fueron enormes. Los chicos escribían a veces todos los días, cuando empezaban a recibir la respuesta de los amigos de esta otra persona, porque se presentaban, yo me llamo tal, estoy en tal lugar, te cuento cómo es mi lugar, estoy haciendo esto, tengo muchas tareas, me mandan muchas cosas, bueno, cada uno contaba su realidad, y los otros le contaban, o sea, fue armando como un diálogo, así que fue cómico porque a veces no todos escribían al mismo ritmo y reclamaban su carta, ¿no? Y como nosotras estábamos ahí en el medio, como de carteras, contábamos, decíamos, bueno, ¿qué pasará? Pero no nos podíamos, era un dilema para nosotras, ¿qué hacemos? ¿Presionamos que le escriba? No, dejemos. Hubo interacciones que se fueron alimentando mucho y crecieron, donde los chicos decían, bueno, ¿cómo me gustaría conocer tu lugar? Nunca fui, por ejemplo, a Bariloche, porque yo soy de Buenos Aires, ¿no? Y conozco, no sé, me gustaría conocer la nieve, ojalá que cuando esto termine vaya. Y otras interacciones que fueron como quedándose ahí, estáticas, que no hubo un ida y vuelta. Y también algunos que no recibían un ida y vuelta pedían más, que querían otro amigo para escribir, ¿no? Así que esa fue como la forma que nos fuimos manejando, y todo eso generó muchísimos documentos, ¿no? Que los leíamos, que a veces eran muy poquitas líneas, que al inicio ni mirábamos tanto, no le prestábamos tanto atención a los dibujos, y que después íbamos y veníamos tratando de leer eso tan simple, y encontrábamos entre nosotras también riqueza o nuevas preguntas, ¿no? De qué estaba ahí surgiendo. Bueno, de estos ejemplos hay muchos, ¿no? Y después es lo que dice Silvina, que algunos chicos tenían como ganas de encontrarse, y nos arriesgamos a decir, bueno, ¿cómo va a funcionar un Zoom, ¿no? Con ellos. Y hubo algunos de estos encuentros no con todas las investigadoras, porque decíamos, nos vamos a apabullar si nos ven a todas, pero bueno, que esté una, que esté dos, y empezaron a compartir cosas que nosotras ni sabíamos allá por marzo, abril. Nosotras no sabíamos cómo hacer una pizarra con Zoom y compartir una pantalla y poner stickers. Lo hicieron ellos, ¿no? Nosotras mirábamos cómo se iba transformando todo eso. Así que también nos fueron llevando a nosotras en cómo es hacer campo con ellos, ¿no? Hay una pregunta que le hice a Ignacio la vez pasada, porque él también, dentro del proyecto, que ustedes lo conocen bien, hay una relación entre lo que están haciendo en Lima, en Bogotá, en Hannover, en Alemania, y le preguntaba sobre la experiencia de niños y niñas en Latinoamérica. Me parece que ustedes tienen una experiencia de un niño, recién lo comentaban, en Alemania, ¿cierto? Y en Estados Unidos. Uno podría hacer algún tipo no quiero decir comparación, pero sí algún tipo de valorar algunas dimensiones que uno podría decir, esto es propio de América Latina, o se da en América Latina de una manera distinta, o hay particularidades de la experiencia de niños y niñas en América Latina en el contexto de confinamiento que no se puede observar en otros continentes. La verdad es que... ¿me oyen? ¿Sí? Ángeles, ¿sí? Sí. La verdad es que no buscamos esa comparación, Nicolás. Y tampoco buscamos abordar elementos culturales específicos. Por ejemplo, locaciones de género, de etnicidad, de clase social, todo esto. Pero a pesar de que no tengamos ese foco, aparecen, salen muchísimo, y eso es lo que nos interesa, que salgan. No que nosotros las hagamos salir, sino que vayan saliendo de manera natural.
Entonces, tenemos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en una de las situaciones en perspectiva de género, encontramos a un grupo de 3 pequeños, son los más pequeños de la investigación, niños de 6 y 7 años, son 3, en donde 2 niños y una niña. Los 2 niños, uno es de Buenos Aires y el otro es de Oaxaca, viviendo en Alemania. Los invitamos a participar a través de las mamás, les preguntamos a las mamás que les dijeran a los hijos o a los nietos si querían participar, porque además teníamos el problema de que no teníamos otros niños de la misma edad. Y además teníamos el problema de que apenas están iniciando en sus habilidades de lectoescritura. Entonces también ahí había un poquito de problema. Entonces dijeron que sí, pero no empezaban, nadie empezaba. Entonces, así como la casualidad etnográfica nos ayuda tanto, en mi caso, alguna amiga de una amiga me refirió a su hija, que ella quería participar. Entonces yo estaba feliz porque era una niña oaxaqueña que tenía la misma edad y que le fascina hablar. Platica. Entonces dije, perfecta, que ella de alguna manera sirva de lubricante para que se dé la conversación. Entonces ella mandó un video, 2 videos, 3 videos hermosísimos de lo que está haciendo durante la pandemia, amiguitos, esto y eso, aquello. Los otros 2 niños sí funcionó, porque los otros 2 niños empezaron a hablar entre ellos, pero nunca le contestaron a ella. Una situación de género. Fue muy, muy interesante y nosotros pensábamos en el jardín de niños, en donde, bueno, los niños se ponen a jugar fútbol y las niñas hacen otra cosa. Y entonces, en este caso, ella habla de jugar con los muñecos, nos da una receta de cocina, de cómo hacer galletas, mientras ellos están hablando de otra cosa. Entonces, la interacción entre 3 no funcionó. Sí funcionó porque ella los invitó a participar, les dijo cómo se hace, porque mandó un video y después otro de ellos mandó otro video y los inició porque no iniciaban, pero definitivamente no se dio. Y como esto tenemos otras situaciones de género, en realidad en este momento solo son niñas y jóvenes las que están participando. Ya no tenemos niños. Teníamos al principio, pero ahora ya no tenemos. Entonces, otra situación en relación a género. Y hay otras muchísimas cosas, situaciones de socioculturales, étnicas, situaciones rurales y de capital, de ciudad. No sé si alguien más quiere hablar algo acerca de esto. María, sí. Te queremos presentar. Cuéntanos tú, ¿en qué parte? Sí, yo estoy atrasada, disculpe. Yo estoy aquí en Estados Unidos, en Oregon, y tuvimos un cambio de horario y por eso no pude estar ahí en el inicio. Pero hablando de comparaciones culturales, yo creo que muchas veces los niños y las niñas, ellos propios hicieron muchas comparaciones, ¿no? Porque estaban ahí en lugares diferentes. Y muchas de las comparaciones fueron hechas a respecto de la situación de pandemia. Entonces, muchas veces estaban como hablando, sí, aquí, por ejemplo, en Panamá, durante varios meses, las escuelas públicas no estaban como dando clases virtuales, estaban todas paradas. Entonces hablaron muchos los de Argentina, hablando como que eran las clases virtuales, y los de Panamá diciendo, no, yo aquí no tenemos que hacer otras cosas en casa. Y también las reglas, ¿no?, de aislamiento. En Argentina hay como un nombre muy, muy específico, ¿no? ¿Cómo se llama? Es ASCO. Sí, y entonces los niños hablando de todas las reglas de aislamiento y de cómo funcionaba en cada región de Argentina, y los niños de otros países entonces hablando de
cómo la cuarentena funcionaba en su propio país. Y esos son como reglas gubernamentales, políticas, que ellos estaban muy involucrados, algo que también nos asombró un poco, que estaban tan conscientes, ¿no?, de todas esas políticas gubernamentales conectadas con la pandemia y con la cuarentena. Otra cosa también que quisiera resaltar sobre las cartas es que los niños y las niñas muchas veces estaban, claro, que compartiendo sus experiencias en la casa, con la escuela, con sus familias, pero también las interacciones de las cartas también a veces ellos inventaron nuevas experiencias a través del intercambio de cartas. Por ejemplo, dos niñas, una de Panamá y una de Buenos Aires, empezaron a hacer juegos de adivinación. Entonces escribían una carta a otra. Yo creo que tú eres así, así, así. ¿Estoy cierta o no? Y entonces la otra iba a contestar. O otra vez, entonces empezaron a escribir cuentos, que una iba a empezar el cuento, la otra iba a acabar el cuento. Entonces sí estaban, muchas veces los niños y las niñas estaban compartiendo sus experiencias en sus lugares, pero también el intercambio de cartas generó nuevas experiencias que ellos inventaron ahí entre ellos también, que fue algo muy interesante para nosotros. Otra cosa también que quisiera hablar, no sé si ustedes ya hablaron sobre eso. María, perdón, porque Nicolás había dicho algo que para mí, la pregunta que él inició en este caso, tenía que ver con algo muy particular y que a mí me parece que es importante abordarlo, sobre todo por lo que en otras investigaciones se está hablando mucho en el campo de la investigación, que tiene que ver con si el hecho de que nosotros seamos un equipo que está trabajando a nivel latinoamericano nos da elementos, nuestro proyecto, para pensar el fenómeno de la pandemia con rasgos latinoamericanos. Entonces Ángel se empezó respondiendo que la verdad es que nosotros, nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra mirada, no va por ahí, digamos, de instalar cuestiones o de buscar particularmente cuestiones que hagan a lo latinoamericano. Sin embargo, por ejemplo, antes señalaste algo que para mí es interesante, que es la preocupación de al menos los niños con los que nosotros y las niñas con las que nosotros incluimos en nuestros equipos, que no son niñas, niños en general, sino que son gente que de alguna manera está cercana a nuestro medio, digamos, son gente muy próxima, y su preocupación por las cuestiones políticas, pero por pensarlas, por entenderlas, digamos, ASPO, que es aislamiento social obligatorio, era algo que, por ejemplo, en la Argentina se discutía y estaban preocupados, pero que en otros países también los niños preguntaban, se interesaban, podían saber más o menos, pero empezaban a dar pautas también. Entonces, en ese sentido, sí tal vez uno puede pensar, no particularmente por este contexto, sino por un poco la historia de la etnografía educativa, que hay un rasgo que en Latinoamérica llama mucho la atención, que es el hecho de que la cuestión política es muy central, pero no es central porque se le ocurre poner un antropólogo, sino porque para los maestros, cuando empieza la etnografía educativa a organizarse como campo, para los maestros que fueron los primeros colaboradores, maestros, maestras, docentes, era un tema muy importante, y siguió siendo, y es como que las niñas y los niños, en la medida que uno los incorpora, también siguen hablando de estos temas. Entonces, eso sí, uno podría pensar, tal vez, que es una cuestión que cruza los intereses y las motivaciones en nuestros países, y que probablemente hay alguna afinidad, por lo menos es lo que los estudios muestran, alguna afinidad en países como
Estados Unidos, no sé si en todos los estados, pero habría alguna afinidad, porque en general no es un tema que aparece fuertemente en las etnografías de la antropología cultural, y tampoco en las europeas. Entonces uno podría pensar por ahí. Pero digamos, en términos generales creo que dar por posibilidad real el hecho de marcar con una característica particular desde un proyecto como el nuestro algún rasgo que sea latinoamericano, para mí es un riesgo altísimo y no lo plantearía ni como una hipótesis. ¿Se entiende? Sí, pienso en esta historia, así como la historia de la colaboración. La historia de la colaboración en etnografía educativa es muy latinoamericana. No hemos visto, nosotros hemos hecho una historia con Alba y con Ángeles, hemos escrito como una historia desde esa perspectiva, que nos fue muy criticada, muy discutida, pero que finalmente se publicó, y no lo hemos visto en otras historias de la etnografía educativa. Entonces probablemente también sea un rasgo algún rasgo singular que uno puede luego pensar como parte de lo que se va produciendo. Sí. Creo que por ahí. Hay una parte, a nosotros en Chile, bueno, ustedes saben que está pasando en América Latina, hay una gran efervescencia político, tanto en Chile, también sucedió en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, y en ese contexto sucede la pandemia, en el contexto, por ejemplo, en el caso chileno del estallido social, y ahí también uno podría asumir que hay a la niñez como un agente político, pero también hay una politicidad de la niñez. La niñez también está politizada y participa activamente. Uno ve, por ejemplo, en las marchas o las manifestaciones, uno ve familia y ve la presencia de niños y niñas, y para qué hablar de los jóvenes que fueron los que activaron, en el caso chileno, el estallido, particularmente escolares, secundarios. Y uno puede empezar ahí a entender también lo que tú decías, Diana, de cómo este rasgo político está presente en los discursos y en las conversaciones de la niñez. Y hasta hace poco, cuando empezó todo el momento de desconfinarse de la pandemia, uno de los grandes problemas era qué hacemos con los niños y las niñas que están en la casa, porque los permisos que habían eran solamente para los adultos que tenían que ir a trabajar o tenían que ir a comprar por una cantidad de horas. Pero ¿qué pasaba con los niños cuando tenían que ir al espacio público a poder ocupar el espacio público, las plazas? Los colegios en Chile todavía están cerrados, y se tuvo que modificar esos permisos y por supuesto incluir también a los niños y las niñas para poder ocupar el espacio público y que puedan hacer un espacio más bien recreativo. Por lo tanto, uno si hablaba, y estoy hablando no porque lo haya leído en una investigación, pero si uno hablaba con niños y niñas que son parte de la familia, era el primer punto que salía a la luz. O sea, también ellos necesitaban salir al espacio público porque en el caso chileno, nosotros estábamos habitando el espacio público después del estallido, había un habitar del espacio público de la ciudadanía, y luego nos confinamos en las casas. Entonces había fue un ejercicio bien complejo, diría yo, de salir y luego entrar de manera repentina, y la niñez también lo planteó de esa forma en los distintos espacios que pudo. Entonces, claro, hay un ejercicio, hay una influencia política en América Latina que creo que podría ser interesante. Y no, muy bien. Quiero hacer un par de preguntas como para ir cerrando este tema del proyecto y preguntarle en qué etapa están del proyecto. ¿Cómo podrían contarnos ustedes si hay una etapa intermedia, si están inicial? ¿Cómo ustedes ven esa... O es un proyecto más bien a largo plazo y los ritmos son variados? Então, o projeto está em andamento, né? A Alba mencionou agora há pouco os espaços interacionais que foram criados a partir dos intercâmbios. Então, uma parte do nosso trabalho de campo, que a gente continua fazendo hoje, tem a ver com
com essa reflexão, essa discussão em colaboração que nós temos feito frequentemente, né, em colaboração, todos os participantes, para ver os vídeos, né, todas as formas de comunicação desses espaços interacionais. Não sei se ficou claro, mas assim, esses espaços foram construídos a partir do convite dos adultos para as crianças conhecidas. Então, os intercâmbios de um país para o outro teve como origem cada um de nós. E, a partir daí, se criou o que a gente chama de espaços interacionais, porque não é uma etnografia canônica, né? Nós não estamos caminhando, conversando, experimentando junto com as crianças, mas cada um está isolado no seu próprio lugar. Então, no momento, nosso trabalho agora de campo é esse. A gente está acompanhando os espaços interacionais e em cada um deles, né, refletindo sobre o material que a gente está encontrando ali, a partir do que as crianças escreveram e falaram, né? Então, a gente tem muitas cartas, muitos vídeos, a gente tem reuniões de encontro de Zoom, e a gente continua pensando, e alguns, né, não muitos, mas assim, não, as cartas pararam um pouco, como diz Maria Verônica. No início foi muito estimulante, né, foi muito rico, mas no momento agora não. Então, a gente está se reunindo, né, para pensar algumas questões que surgiram daí, né, inclusive essa questão ética grande da gente estar propondo uma troca de cartas quando a carta é um gênero convencional, né, que as crianças escrevem, quer dizer, supostamente escrevem de maneira íntima para um outro, né, e nós, como pesquisadores, temos acesso não só como aqueles que iniciou, mas também aqueles que são os mediadores, né, então o papel de mediador tem sido, nesse momento, uma grande preocupação de reflexão ética em torno da proposta desse trabalho. Então, poderia resumir dizendo, né, que o nosso trabalho de campo tem sido uma reflexão intensa a respeito dos vários temas que surgiram durante essa experiência coletiva. Bien, muy bien. Estamos hablando con la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Jóvenes, RIEN, que están llevando adelante un proyecto titulado Niños Latinoamericanos, reconstruyendo la escuela, el hogar y las experiencias virtuales durante la pandemia, una etnografía colaborativa. Les quiero, bueno, tenemos preguntas de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, tal vez algunas ya las hemos abordado. Sería muy bonito responderles también a las personas para que tal vez son preguntas, o sea, le podamos tal vez complementar ya de lo que hemos dicho. Y voy a leer textual porque además también sí, voy a leer textual para valorar también las palabras que le han comentado ustedes durante nuestra conversación. Dice, hola, muy interesante. ¿Cómo ha cambiado su trabajo de etnografía colaborativa con la pandemia, el confinamiento, la suspensión de clases presenciales, por ejemplo, para muchos, esto debido a que todo se volvió virtual y se han invisibilizado más aún las infancias? Y dice, viéndolo desde la brecha que existe en este ámbito, ¿cómo se podría ajustar la educación popular a un contexto virtual y cómo se han ajustado a este desafío? ¿Cómo podríamos, ya habíamos respondido algo, pero si pudiésemos tal vez complementar algo de lo que, porque también ella no habla, o la persona que nos está planteando, son desafíos o sea, se plantea una invisibilidad de la infancia al no estar en un espacio educativo, en este caso presencial, y cómo se puede ajustar con este espacio de la educación popular. A ver, lo primero que yo diría es, pondría en cuestión o problematizaría esta idea de invisibilidad de la infancia porque las escuelas están cerradas.
si bien hubo un momento de completo aislamiento, digamos, un periodo corto, en algunos lugares más largo, digamos, pero que luego empezó a funcionar. Pero lo interesante es darnos cuenta que justamente el proyecto lo que mostró de manera inmediata, eso que decían, cuando los invitamos a escribir cartas a algún amigo que está por ahí, que te voy a hacer yo el contacto, y contarle un poco de ustedes y contarse un poco de la escuela, a ver qué pasa, lo primero que se vio es que están muy visibles, pero están muy visibles no porque, a ver, hay una cuestión que es importante porque tiene que ver con el agenciamiento y con la autonomía. Digamos, cuando uno dice si un sujeto es visible o no, no solo tiene que ver con que esté en un lugar o no esté, sino en qué posición estoy yo para mirarlo. Entonces, si yo solo veo niños cuando hay escuela o hay juegos de plaza, es una cosa. Si yo en lugar de eso digo, es imposible una sociedad sin gente menuda, digamos, porque la sociedad se termina, ¿no? La reproducción social hace que los haya. Entonces, empiezo a dar ocasiones, a presentar oportunidades para poder ponerme en contacto con esa gente y no hacerlas visibles porque son visibles, sino que lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan, lo que actúan, lo que sienten, forme parte del contexto que yo también habito. Y en ese caso uno deja de pensar que esta gente es invisible. Es cierto que desde el punto de vista del sujeto de derecho es bastante invisible porque tiene muy pocos derechos. Es cierto que como sujeto de ciudadanía es bastante invisible porque tiene poca ciudadanía. Es cierto que como sujeto del presente tiene poco, porque como va a ser del futuro, tiene poca presencia. Todo eso no nos permite, y es cierto que si uno trata a un grupo, a un colectivo, que es mayoría en un lugar como la escuela, la trata como la minoría, y le pone nombre como minoría, pasa como con las mujeres. Son minorías. Ah, qué interesante, pero cuando salieron Ni Una Menos, y cuando salieron en Chile y en otros lugares, parece que no eran minoría, ¿no? Y no se comportaron como minoría, ganaron la calle, ganaron el poder, y se comportaron como mayoría. Entonces, el punto de los proyectos de investigación, el punto político realmente de un proyecto de investigación de este tipo, y creo que ahí es donde nos juntamos con la educación popular, en el terreno de las concepciones, es que incorporar al sujeto niño, niña, joven, incorporarlo de investigación, es incorporarlo con su saber hacer, con su saber pensar, con su saber actuar, con las interpretaciones que nos permiten dar cuenta de una realidad donde son mayoría. Esto modifica su condición en el terreno del derecho, de la vulnerabilidad política, de la vulnerabilidad como ciudadano, etcétera, etcétera, de la doble vulneración cuando se trata de que además es pobre, es negro, etcétera. No va directo, pero desde el punto de vista de la concepción sí, porque salimos completamente de la idea de invisibilidad. Lo primero que planteamos en el proyecto es, niños, niñas y jóvenes no solo son visibles, sino los necesitamos para entender este contexto novedoso, inédito, insoportable para los adultos en el que viven, porque además saben vivirlo de una manera que no les resulta insoportable. Entonces se trata de gente muy visible, y este es el encuentro, desde mi punto de vista, con la educación popular, por lo menos en el proyecto que nosotros llevamos a cabo. ¿Cómo lo hacen ahí? Quiero ahí como estirar un poco más la pregunta. Cuando hay ausencia de virtualidad, por distintas condiciones, ustedes nos pusieron el ejemplo de una de las investigadoras que propició, ¿cierto?, el encuentro o el mensaje de niños y niñas que no tenían acceso a la virtualidad. En el caso, me imagino que también es similar al resto de América Latina. En el caso chileno, uno de los problemas que se encuentra o se encontró al virtualizar el colegio fue que muchos no tenían acceso, o en un acceso muy precario, porque era a través de un teléfono celular, y
conectarse a través de un teléfono celular a clases, a reuniones, era muy complicado, o porque dentro de la casa, en el mejor de los casos, en la casa solamente había un computador en el cual tenían que compartir todos y todas que tenían que trabajar, los adultos y las adultas, y los niños y las niñas tenían que ir al colegio, o derechamente no había un acceso a la virtualidad en ninguno de los casos. Yo entiendo también ahí que no porque haya acceso a virtualidad es porque no exista infancia. O sea, la virtualidad es una mediación, una condición, es un contexto. Pero ¿cómo son esos desafíos ahí? ¿Cómo se pueden conjugar para investigaciones como las de ustedes, para la misma educación popular que ustedes ahí dicen que hay un encuentro? ¿Cómo en ese contexto pueden haber desafíos seguramente para los estados, seguramente para las instituciones educativas, para los colegios? ¿Cómo lo ven ustedes ese tipo de desafío? ¿Cómo ven ustedes lo que va a pasar o que podría pasar con eso en poco tiempo? ¿O ya está pasando? ¿Quién tiene ganas de contestar? Não, na verdade, pode falar. Só vou iniciar, depois você fala. Na verdade, eu acho que é um momento de acesso diferenciado a esses recursos, né? Como sempre, teve acesso também diferenciado à educação. E eu acho que são diversas experiências, né? Então, à medida que eu escutava a sua pergunta, fiquei pensando nas crianças de escola pública aqui no Brasil, que não têm acesso à internet, que não têm computador em casa, e que, no entanto, a escola tem funcionado como um ponto de encontro entre os pais e os professores. E, às vezes, eles têm o recurso do uso da televisão, né? Se passa aulas na TV. Então, são formas de interação muito diferentes em função do grupo social a que a criança pertence, né? Então, numa escola pública que eu conheço aqui, vizinha, de perto, existe uma participação das crianças que é muito mediada pelos adultos agora, porque não tem aulas presenciais, mas como é uma escola que era uma escola de vida muito intensa, todos os professores conhecem as crianças, sabem onde mora, então, de certa forma, as crianças estão participando, né, desse ambiente escolar, embora não frequente a escola. E uma coisa, um achado interessante da nossa discussão e conversando com as crianças, é o quanto a escola está presente na vida delas, sem necessariamente frequentar o espaço físico da escola, né? Como que a escola é uma presença incorporada em cada criança. Então, isso estava presente com as crianças que a gente teve contato, que a gente interagiu, mas isso também continua presente para as crianças, por exemplo, pobres de escolas públicas, como as que eu conheço aqui na minha cidade, no Brasil, né? E, por outro lado, também um novo tipo de experiência que não era muito visível, que é crianças, depois que passou o período de medo, né, o período de crise, muitas crianças foram para a rua brincar, né? Então, parecia que, ao contrário, eu pela primeira vez, vi mais crianças do que antes, né? Então, as crianças estavam mais presentes, né, justamente porque estavam livres dessa rotina engessada da escola, né? Então, como vai ser daqui para frente é um desafio de fato, né? Mas as relações serão de fato alteradas, né? E a própria percepção das crianças em relação à escola também vai mudar,
porque do mesmo modo que a escola é uma presença incorporada, também se faz falta a convivência com iguais no espaço da escola. Então, é uma ambiguidade, é uma tensão que permanece, que talvez vá se compor de maneira diferente no espaço escolar daqui para frente. Não sei, Alba. Sí, yo quisiera añadir a esto. Alba. Sí, lo que quería añadir a esto que estaba planteando Regina, que bueno, lo podemos pensar como en de dos maneras distintas. En términos del proyecto, digamos, el acceso se dio porque todos los niños de algún modo están relacionados con nosotros. Hay niños vinculados al proyecto que no tienen acceso a Internet, que tienen limitaciones, pero el papel nuestro siempre ha sido mediar para lograr esa comunicación. Hay una niña en Corrientes que tiene que subirse a un árbol para tener señal y desde ahí manda su mensaje de WhatsApp a la investigadora, pero digamos como que nosotros hemos sido ahí las mediadoras y en términos del acceso eso ha dificultado cierto tipo de encuentros, pero hemos logrado mantener la comunicación. Pero yo creo que más allá del proyecto lo que planteas con esta pregunta es como el desafío en términos de lo que esta pandemia también evidencia social y políticamente, y es pues que las inequidades que existen se ven exacerbadas con este asunto. Y antes tú hablabas del estallido social, un poco de lo que está sucediendo, y pues en Colombia particularmente, digamos que con esta situación de la pandemia, la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ve mucho más profundizada. Y yo creo que los desafíos y lo que esto va a cambiar, digamos, no sé si lo que va a cambiar, pero lo que evidencia y lo que visibiliza es como la falta de respuesta también por parte de los estados con respecto a estas situaciones que tienen que ver con los niños y las niñas. Desde la red nosotros incluso enviamos una carta al presidente de Colombia manifestando nuestra preocupación por la situación en términos de la situación de violencia, reclutamiento, asesinatos, lo que está sucediendo, y la respuesta es un poco que existen unos programas y unas políticas, y claro, en términos de discursos y políticamente la infancia, la adolescencia se ha posicionado, pero en la práctica, digamos, y esto de la pandemia lo muestra de manera más cruda, esto realmente no es efectivo ni eficiente para lo que está sucediendo, para las realidades que están sucediendo en países latinoamericanos. Entonces creo que el reto también es, más allá solo del acceso, digamos, a esto, es estructuralmente, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Y en qué situaciones están los niños y los niños en estos contextos tan diversos? Bien. María, ¿tú me querías comentar algo? Sí, sí, una cosa que yo quisiera comentar es que las cartas también demostraron que tal vez los niños y niñas no estaban aprendiendo muchísimas cosas en la escuela porque tenían más tiempo en la casa, pero todavía no dejaron de aprender. Estaban buscando nuevas oportunidades de aprender cosas muy interesantes de sus propios intereses. Por ejemplo, empezaron a hacer artesanías nuevas, empezaron a aprender a cocinar cosas diferentes, a leer libros diferentes que estaban cambiando entre sí. Y la niña también ahí de Corrientes que no tenía acceso a la virtualidad también hablaba mucho de conexión con la naturaleza, conexión con sus caballos, de todo. Entonces, esto también creo que es importante considerar, ¿no? Que aprendemos, que los niños y las niñas tienen esta capacidad de continuar aprendiendo cosas muy importantes fuera de la escuela. Esto que quisiera resaltar también. Muy lindo. Bueno, quiero terminar con la última pregunta también del público. Y dice, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharlas, maravillosas expositoras. Bueno, ella quiere hacer dos preguntas. Quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿qué dificultad o particularidades es importante tener en cuenta antes de iniciar un trabajo etnográfico colaborativo? Ese es el primero. Y el dos,
ya Diana nos había comentado el tema de la invisibilidad, pero también ella utiliza ese concepto. Dice, puede transformarse la etnografía en una herramienta, estrategia para dar voz a la infancia o a otras poblaciones que están invisibilizadas. ¿Es una posibilidad de agenciamiento? Dice la persona que nos acaba de entregar esa pregunta. Son dos preguntas. Se las dejo a ustedes para que nos puedan comentar. Bueno, hablaba yo hace un rato acerca de grados de colaboración. En realidad, se puede llegar a muchísima colaboración entre investigadores adultos y investigadores pequeños, pero yo creo que lo más importante es la actitud del investigador, que deje de pensar que el pequeño no puede colaborar o no sabe colaborar o no tiene las estrategias, a las herramientas, o que es demasiado difícil. En realidad tenemos una infinidad de ejemplos en donde ellos nos han enseñado cómo colaborar. Así es que parecería difícil, pero simple y sencillamente yo creo que la respuesta es dejar ser. Ellos sean y que nosotros seamos con ellos. O sea, ¿alguien más quiere completar esto o la otra parte de la pregunta? Las Ángeles, cuando trabajamos con los cursos que a veces damos juntas internacionales y que esperemos que otra vez nos podemos juntar. Más fuerte, Diana. Que nosotras damos a veces en encuentros que hacemos, los utilizamos también como espacios para dar cursos entre varias, y tenemos un seminario muy interesante que se llama Etnografía más allá de la academia, ¿no? Etnografía colaborativa más allá de la academia. Y entonces me hacía acordar recién, porque una de las cuestiones que tratamos de transmitir y de poner en contacto a quienes están interesados en hacer etnografía, y por ahí parece algo muy difícil, la etnografía colaborativa con niños, niñas, cómo incorporo a no académicos, que además son pequeños o pequeñas, y entonces nosotros hablamos de posición y postura del etnógrafo, ¿no? Que hay algo que es fundamental, que no estar pensando tanto en qué técnica le explico, sino pensando, ¿me puedo poner yo en una posición y colocarme en posturas con relación a estos otros niños, niñas que quiero que sean mis colaboradores, de manera tal que abra la puerta y no la cierre diciéndole en principio, sos chiquito, no sabés, aunque no lo diga? Entonces tengo que encontrar yo, el otro se va a poner como chiquito, porque el otro va a usar, digamos, las posiciones que culturalmente tiene. Sos adulta, pareces mamá, pareces abuela, pareces maestra, bueno, me coloco ahí. Entonces, ¿cómo recolocamos nuestro cuerpo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer? No para volvernos niñitos, sino para elegir una posición de horizontalidad, que no es el mismo nivel, sino horizontalidad en el sentido de nos juntamos porque ni ustedes ni nosotros entendemos algo. La verdad es que no sabemos, pero tiene que ser sincero y franco. No me junto contigo porque yo ya lo sé, sino en serio no lo sé, y estoy convencida que me podés ayudar a entenderlo, y que no hay otro mejor que tú para enseñarme a entenderlo. Esto sería posición y postura, ¿no? Sí. Yo pienso que la segunda parte de la pregunta también está muy relacionada con este asunto, y ahí pienso en que cuando hablamos de las voces de los niños y las niñas, Allison James dice que es más que dejarlos hablar. Y es no solo que aparezcan las voces de los niños, sino reconocer lo que están planteando Diana y Ángeles, y es cómo en ese intercambio, en esa interlocución, producimos un saber en conjunto. Y esas voces se construyen en el campo y en conjunto. Entonces no es un lugar solo para mostrar lo que ellos dicen como algo ajeno, sino para mostrar un conocimiento que se construye en una relación, en una interacción, un conocimiento que sale en una relación intersubjetiva. Entonces este asunto de la voz, y ahí tiene, yo diría que la etnografía, más que una posibilidad de agenciamiento, porque la etnografía no es la que da el agenciamiento, la etnografía no es la que da la agencia está ahí, los niños la tienen. Tal vez con la etnografía lo que logramos es visibilizar
esa agencia que está ahí y que el trabajo de campo, digamos, se vuelve una posibilidad para que aparezcan esos conocimientos y aparezca esa agencia, pero no es que nosotros les damos agencia, digamos, porque ahí volvemos otra vez un poco a esta postura adultocéntrica, que es justamente de la que nos queremos distanciar. Igual que darles voz, ¿no? Porque darles voz también, de algún modo nos estamos ubicando en un lugar también de poder, de esto, y estamos reconociendo que podemos construir con ellos. Una cosa para continuar. En ese proyecto yo creo que especialmente porque la situación de pandemia era nueva para todos nosotros, ¿no? Para los niños y las niñas, pero para nosotros también. Este aspecto que estábamos hablando fue muy evidente porque muchas de las veces los niños estaban nombrando experiencias que nosotros también estábamos pasando y nosotros, sí, tiene toda la razón. Es como que nosotros también estábamos aprendiendo sobre nuestras propias experiencias a través de las palabras de los niños y de las niñas. Entonces, sí, es como una... Y nosotros no las habíamos nombrado todavía, ellos las nombraban primero. Exactamente. A ver, es maravilloso lo que me han contado, lo que nos han contado a todos y a todas. Yo les agradezco, ya vamos a ir terminando este conversatorio. Yo sé que da para mucho más, pero queremos dejar también ahí, nosotros en Chile hablamos del bichito, que queda ahí picando para que la gente que le interese el trabajo de ustedes, a nosotros desde ya del centro, a ustedes las consideramos nuestras amigas, así que estamos muy atentos siempre a sus trabajos, a sus conversaciones, a sus clases, a todo lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo le podemos contar a la gente dónde a ustedes las pueden seguir? ¿Tienen redes sociales? ¿Están publicando? ¿Cómo la gente interesada en la red internacional puede seguir en contacto con ustedes? Silvi sabe de eso. ¿Cómo? Silvi. Tenemos una página en Facebook que la encuentran así como RIEN, Red Internacional de Etnografía con niños, niñas y jóvenes. Tenemos una página web también, rien.org, que está muy bonita, pero ya nos estamos poniendo un poco a tono ahí, nos vamos a poner un poco a tono con la página web, pero bueno, ahí también hay información, cosas básicas y publicaciones, está ahí disponible. Así que en principio, por el momento, son esas nuestras redes y ahí pueden encontrarnos. Perfecto. Yo quiero agregar que RIEN excede estas personas que estamos acá, además de que falta una colega del equipo. En realidad la red, este es el primer proyecto que un equipo, que armó la red como un equipo para trabajar. En realidad hubo un proyecto anterior, pero que era más un estado del arte. De hecho, el centro de ustedes forma parte de la red, o sea, quiero contarle a todos y todas que sepan que la red es una red que reúne equipos, grupos que pertenecen a distintas instituciones, no necesariamente académicas, hay de ONGs, digamos, pueden ser de distintos grupos académicos o no académicos que estén de alguna manera cercanos y practicando y con interés en seguir haciendo etnografía con niñas, niños y jóvenes, y entonces en todo caso este es un proyecto, nuestra idea es que la red permita que mucha gente de distintos grupos vaya intercambiando y vaya generando proyectos en conjunto, que pueden ser de investigación, pueden ser de cursos, pueden ser de publicación. La red tiene tres libros escritos, uno que es el resultado de estado del arte, que se encuentra y está para acceso abierto en el sitio web, pero también tenemos dos compilaciones y ahora está saliendo la tercera, que está medio parada en una editorial, pero ya va a salir, que son compilaciones donde trabajamos sobre organizar artículos de distintas personas que han participado de simposios, que armamos cada 3 años como encuentros, para ir avanzando en esta discusión. Entonces,
hay publicaciones, así que la idea es generar este intercambio para que publiquemos, para que nos formemos, para que demos cursos, para que incorporemos a otros, y también para que desarrollemos investigaciones. Así que de alguna manera también invitarlos a esto, que la red es mucho más que nosotras, pero que bueno, en esta primera versión nos juntamos un grupito que en abril dijimos, podemos hacer esto, y salimos con esta novedad de primera vez que podíamos contar que había un sueño, que era ir a hacer trabajo de campo en Colombia, al sur de Colombia, en uno de nuestros encuentros allí, y la violencia en Colombia y la continuidad del conflicto no nos permitió ir. Pero esa era la idea, y Alba tenía todo preparado para que algunas de las que estábamos ahí fuéramos juntas a hacer trabajo de campo. Así que ese sueño queda, pero bueno, hasta ahora pudimos hacer este tipo de trabajo de campo juntas, ya podremos otros. Pero la idea es un poco esta, que la red nos invite a soñar y a hacer juntas, juntos, juntes en general. Bien. Bueno, como les comentaba, nosotros tenemos una dinámica en estos conversatorios, que la idea es dejarle una pregunta a nuestro invitado o invitada que viene el próximo jueves a las 6 de la tarde, con Claudio Guerrero. Él es doctor en literatura, con muchas investigaciones en el tema de la poesía, literatura, y vamos a conversar en particular a través de su último libro, que se llama ¿Qué será de los niños que fuimos? Imaginarios de la infancia en la poesía chilena. Es un libro que él, producto de una investigación de muchos años, pero también les quiero pedir que le dejemos una pregunta a Claudio para que se la hagamos el próximo jueves. Bueno, vimos algunas cosas de las que... ¿Sí me están escuchando? Sí, súper bien, Ángeles. Sí. De las que nos mandaron acerca de Claudio Guerrero. Me parece a mí muy interesante la conexión y nuestras preguntas son relacionadas a los momentos que estamos viviendo. Entonces, una de las primeras preguntas es recrear esos imaginarios a partir de los cambios que los pequeños están experimentando en estos momentos de pandemia, en que sus vidas se han modificado, tal vez temporalmente, tal vez definitivamente, y que ha sido necesario que ellos desconstruyan y reconstruyan mucho de lo ya establecido en su cotidianidad infantil. De alguna manera, todos, pero ellos específicamente están aprendiendo, pero ahora tienen que incluir. Entonces, ¿cómo podríamos hablar en ese sentido en cuanto a esos imaginarios de la infancia? Otra pregunta que tenemos es un poquito más, que hablábamos acerca de si se puede ampliar lo que nosotros hacemos hacia lo latinoamericano. Bueno, también podemos pensar acerca de lo global en un sentido en que todos estamos en el mundo estamos sufriendo esta situación pandémica en estos momentos. Entonces, ahora que el mundo se tornó viral, se pueden pensar estos imaginarios en un plano global y hablar de las infancias del mundo viral. Y finalmente, la última pregunta relacionada con perspectivas adultocéntricas de las que estaba hablando Alba y Diana. ¿Es posible diferenciar perspectivas adultocéntricas y etnocéntricas a partir de los que están construyendo esos imaginarios, los que están escribiendo esa literatura? Bueno, estas son las 3 preguntas que le queremos dejar a Claudio. Bueno, nos va a dar eso para el conversatorio completo, entonces, esas 3 preguntas. Yo les quiero agradecer a Silvina, que está en Argentina, a Ángeles desde México, a María Verónica en Argentina, a Diana también en Argentina, Regina en Brasil, Alba en Colombia, María en Estados Unidos. Mucho el conversatorio, yo lo disfruté mucho, también las personas que nos vieron y nos escucharon también. Así que, nada, les mando un abrazo grande en este contexto. Espero que las investigaciones tengan éxito, vayan y tomen el ritmo que tengan que tomar, y vamos a estar siempre atentos de lo que ustedes necesiten desde Chile,
y cualquier contacto, por supuesto, siempre vamos a estar pendientes de lo que ustedes necesiten de acá. Así que yo de verdad le agradezco mucho este espacio, espero también que para ustedes haya sido provechoso. Esto va a ser una grabación que va a quedar en el Facebook del centro, y luego vamos a subir estos 4 conversatorios al canal de YouTube de la universidad. Así que eso, les mando un abrazo grande para que ustedes puedan despedirse, y yo desde ya también me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Bien, muchas Gracias. Y además decirles que hay una niña de Chile que también participó, y es participante y es colaboradora de nuestra investigación, con quien también tuvimos un encuentro por Zoom con Silvina, y que la trajo y también participó una colega de cría del centro de ustedes, y también que pertenece a RIEN, que es Diana y que está aquí, y que le agradecemos muchísimo porque la verdad que también nos dio muchas posibilidades para aprender juntas. Digamos, esta pandemia o este contexto de pandemia nos ha permitido muchas maneras de encontrarnos, así que muchísimas gracias también. Gracias. Bien. Me despido y los dejo y las dejo invitadas e invitados para el próximo jueves a nuestro tercer capítulo de nuestro conversatorio Hazlo como niña y como niña, imagina el mundo que viene, con el doctor en literatura Claudio Guerrero, del cual vamos a conversar sobre literatura e infancia. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Y gracias. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.